el gobierno de Onganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. Mediante el decreto ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian. Lo convoqué al consejo directivo inmediatamente, dije, esta es la situación, yo no me quedo. El profesor Doji dijo, yo tampoco. Dimos la vuelta a todos los profesores, ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. El hijo de un general fue alumno de física de la facultad. Y según el padre, lo pervertimos y lo hicimos comunista en la facultad. Este muchacho oyó a su padre decir por teléfono, a los de la Facultad de Ciencias los sacan a palos y a tiros. Junté a lo que pude juntar, les dije, lo que viene ahora es algo bastante duro, así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Les digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta. Y pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Me levanté otra vez y volví a repetir lo mismo, la misma expresión, el mismo palazo, contra la pared. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila. Y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón. Son pobres tipos que obedecen orden, aquí ir a romper cabezas, van a romper cabezas. La orden fue muy violenta en el sentido que con palos nos pegaban, pero pegaban muy bien, como para que no hubiera muertos, digamos. Había heridos, algunos profesores y otros, había algunas mujeres, eso fue lo que más me chocó. Y yo ya estaba tan caliente que salí y me puse a insultarlo, ¿no? A grito pelado, porque veía cómo le estaban pegando a los muchachos, era realmente vergonzoso. Llegué acá, a esta casa, llorando. Que hacía, desde chico creo que no lloraba, ¿no? Pero llegué llorando. Mi madre estaba enojada conmigo porque era el día de su cumpleaños y no la había llamado en todo el día. Y entonces le conté lo que había pasado. Y ahí yo creo que ella también lloró.
Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Porque los responsables de eso no fueron los generales. El decano de Derecho fue más responsable. Y los grupos de derecha, extrema derecha que habían en las grandes facultades, esos fueron los reales responsables. Esos fueron los que nos denunciaron como subversivos, como comunistas, y esos fueron los que instigaron todo eso. Goethe dice que no hay nada más espantoso, no hay nada más aterrador que la ignorancia en acción. Y eso fue un poco la sensación. La ignorancia en acción, la ignorancia triunfando. No como una postura elitista mía de la ignorancia y la intelectualidad, no, sino la brutalidad. Argentinos, la inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. Las Fuerzas Armadas se encuentran hoy más que nunca unidas al servicio de los objetivos señalados el 28 de junio de 1966. Es un personaje de esos que por suerte van desapareciendo, que no entiende lo que es la realidad, el mundo, que es sectarista. No tenía la menor idea de lo que era la universidad, no tenía la menor idea de lo que era la ciencia, entonces no podía comprender absolutamente este asunto no digamos de un gobierno tripartito, pero tampoco de que la opinión de gente tan joven pudiera tener tanto peso cuando jerárquicamente estaban muy acostumbrados a que el general siempre tenía razón respecto al coronel, el coronel respecto al mayor, etc. Una cosa de estructura mental. Así que cuando terminó de entender, lo echaron a él. Sus ideólogos lo convencieron de que había que intervenir en la universidad. La universidad era digamos, el nudo que tenía que cortar Onganía para tener un poder en las ideologías. En definitiva, se echaron, qué barbaridad. Fue una echada más. Había venido el peronismo, había echado a todo el antiperonismo. Volvió el antiperonismo, echaron a todos los peronistas. Vino la revolución de Onganía, bueno, se echaron unos cuantos. Cuando nos echaron, hicieron lo que suelen hacer, poner panfletos subversivos en el escritorio de uno. Pero no sé si se acuerdan, ahí en la calle Perú estaba la puerta de entrada de la Facultad de Ciencias y al lado la de Arquitectura, y estaba el decano de Arquitectura. Se equivocaron de puerta y pusieron todos los panfletos en el escritorio del decano de Arquitectura y le llenaron de panfletos subversivos. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Los índices más altos se dieron en 3 facultades. En arquitectura, las dimisiones representaron el 48%. En filosofía y letras fueron del 51%. Mientras que en ciencias exactas, el porcentaje de renuncias ascendió a casi el 80% del total del cuerpo docente. ¿Cómo evalúan hoy su decisión los protagonistas de aquellas renuncias? Yo diría que fue un pecado de soberbia. Es decir, nosotros de alguna forma dijimos, bueno, vamos a armar tal revuelo acá que el gobierno va a tener que dar marcha atrás en la intervención. Lo cual era un razonamiento completamente infantil. Porque quizás hubiera sido más sensato quedarse. Porque era dejarles abierta la puerta. Mi razón, no sé cuántos la comparten. Yo no acepto el sometimiento a la fuerza.
E ir otra vez y dar mi cátedra y calladito y no hablar. Eso es un sometimiento. Yo creo que esos episodios históricos hay que ser muy contundentes. Hay que hacer la denuncia pública, a cualquier costo, hacer la denuncia pública. Y yo volvería a hacer exactamente lo que dice, si se repiten las cosas. Finalmente es designado como interventor el doctor Luis Botet, quien al asumir anuncia que el principio de autoridad establecido en todos los órdenes del país regirá también para la educación. Se propone controlar la universidad mediante la aprobación de sus estatutos, designación de autoridades y prohibición de toda expresión política. En caso de que se produzcan desórdenes en las casas de estudio, las fuerzas policiales quedan autorizadas para intervenir. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios, entre otros los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Así que hubo como dos estrategias, ¿no? La estrategia de que el que quería seguir afuera, seguir con las cosas, y el que decía, no, hay que quedarse porque esto es más una cosa política general, es mucho más importante que la realización personal. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. La idea era mantener dentro de lo posible los grupos de investigación, lo más enteros posible, por el tema de masa crítica, ¿no es cierto? Si uno va a una cabeza de grupo y tiene que empezar a armar un nuevo grupo, eso demora mucho, y si uno ya tiene un grupo de 3, 4, 5 personas que están trabajando juntos, eso ahorra años. Y bueno, y mi grupo fue a parar a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en la Facultad de Ciencias nos encontramos con un ámbito absolutamente afín al nuestro. Así que tuvimos una acogida, pero de una cordialidad total y de una identidad de motivos, métodos, etcétera, inobjetable. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía no se ha detenido aún y hoy convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Ahora volviendo al proyecto de universidad que teníamos, sí era para un país que se industrializara, que empezara a trabajar en tecnología, que empezara a desarrollar una industria para el país, no una industria para la exportación. Y eso fracasó, pero no fracasamos nosotros en la universidad, fracasaron los proyectos de país dentro de los cuales estábamos enganchados. A 40 días de la intervención a las universidades, el 7 de septiembre de 1966, se produce la primera víctima fatal de la represión. En una movilización estudiantil en la ciudad de Córdoba, es asesinado el estudiante Santiago Pampillón, cuya figura se transforma en un símbolo de la lucha por las libertades y el progreso educativo y cultural. Los estudiantes, padeciendo en carne propia la violencia de la represión, se acercan entonces a los obreros. El 29 de mayo de 1969,
la ciudad de Córdoba estalla con furia en el movimiento popular más significativo de esa década, el Cordobazo. El Cordobazo es un movimiento popular donde miles de obreros y estudiantes repudian la dictadura, precipitando la caída de Onganía en 1970. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se mantienen en el poder. El grupo de personas que están frente a la plaza intentan dialogar con el presidente de la nación. Mire, si usted dialoga, a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita porque se pasa la voz. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política. Se lo ha transmitido el ministro del Interior. Si quiere dialogar, dé oportunidad para que el otro hable también. No deje de imponer de frente su opinión. Con la sociedad convulsionada, el gobierno militar se ve obligado a llamar a elecciones. Proscripto Perón, se presenta como candidato su delegado personal, Héctor Cámpora. Desde la terraza de la Casa de Gobierno, 25 de mayo de 1973, minutos antes que el presidente de la Nación, doctor Héctor José Cámpora, salga a saludar al pueblo en los balcones de la Casa de Gobierno. Se inicia un nuevo periodo democrático signado esta vez por la fuerte participación política de la juventud. La universidad no se mantiene ajena e impulsa un profundo debate político y social. Amplía la participación estudiantil y desarrolla experiencias de educación popular y de articulación con las problemáticas sociales. El general Perón regresa a la Argentina. Sin lograr pacificar el país, muere a los 10 meses de asumir su tercer mandato. Lo sucede formalmente su mujer y vicepresidente, aunque el poder lo ejerce José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la AAA, una organización que asesina a cientos de activistas. A partir del año 1974, la política educativa del país toma otro rumbo. Comienzan las persecuciones, las listas negras y las cesantías, anticipando de esta manera los años de terror que se avecinan. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En el año 1976, el denominado Proceso de Reorganización Nacional abre uno de los períodos más siniestros de la historia argentina. Guiados por la doctrina de la seguridad nacional y siguiendo los dictámenes de Washington, la Junta Militar de Videla popular y cualquier manifestación de resistencia a este plan. El terrorismo de Estado impuesto durante estos 7 años practica la censura, provoca miles de exiliados, instala centros clandestinos de detención, implementa las más salvajes torturas y tiene su expresión más brutal en el robo de niños y la desaparición de 30.000 personas. Funcional a este plan, desde el Ministerio de Educación, se proponen erradicar
una vez más, la infiltración subversiva de las instituciones educativas. Se nombra, como interventor de la Universidad de Buenos Aires, a un capitán de navío, borrando definitivamente toda huella de participación, pensamiento crítico y desarrollo de propuestas alternativas. La universidad es atacada con un salvajismo ni siquiera imaginado aquella noche de los bastones largos. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. El símbolo es punto de partida de la destrucción de una universidad por las características que estaba asumiendo esa universidad.